Voy a procurar compartir pantalla. ¿Se aprecia bien? Sí, Bueno, el tema escogido por mí para esta oportunidad es extraído del libro Reflexiones de Richard Kepse, procurando examinarlo y dando una opinión desde mi perspectiva, desde mi visión, desde la experiencia que he tenido referente a lo que precisamente menciona el tema, que lleva como título Cambio. Y dice, en el mundo caprichoso de la moda, una prenda que es chic hoy puede estar pasada de moda la semana que viene y permanecerá así hasta que se vuelva retro a su debido tiempo. Es decir, establece para nuestra forma de vestir siempre un cambio. En la naturaleza, la vida progresa día tras día, una estación tras otra. Una época sucede a otra y así sucesivamente en un cambio incesante, hasta donde la conciencia humana puede comprender actualmente. Notemos que nuestra conciencia ha ido variando desde la época polar, Hiperbórea, Lemuria y Atlante, y en la actualidad estamos en la época Aria. Nuestra conciencia ha tenido distintos cambios. Ya llevamos, considerando el actual periodo terrestre, llevamos 5 periodos de cambio. Digo 4. Periodo Saturno, solar, lunar, terrestre. El cuarto. En donde en este cuarto periodo terrestre también nuestra conciencia humana ha tenido cambios, ha ido variando, se ha ido perfeccionando. Entonces, en base a nuestra conciencia humana en la actualidad periodo terrestre, tenemos cierta comprensión en cuanto a la naturaleza, la vida, cómo progresa día tras día referente al mundo físico que nos rodea, en mayor medida, y en menor medida referente a nuestro estado espiritual, porque lamentablemente es el menos desarrollado. Entonces hay cambio de un tipo menos superficial. Se podría dar una lista casi interminable de metáforas y ejemplos para llamar la atención sobre la realidad del cambio, pero probablemente ninguno sea mejor que el del gran filósofo griego Heráclito, quien también nos dio el término logos, como en el principio fue el logos. Todo cambia, si no cambia en sí mismo, todo fluye y nada sigue siendo lo mismo. No puedes entrar 2 veces en el mismo río porque otras aguas y otras más siguen fluyendo para siempre. Y esto lo podríamos establecer en torno a lo que es nuestra encarnación, cómo hemos ido encarnando en distintos tipos de cuerpos, distintas formas y distintos escenarios de vida. Y todos estos escenarios de vida dependen de un solo aspecto que lo determina, que es nuestro carácter. Nuestro carácter determina nuestro destino y en base a eso también se van produciendo cambios. Luego dice, dado que la naturaleza es el sello de la divinidad y la creación es una expresión del creador, uno se detiene a reflexionar por qué tantas religiones buscan un Dios inmutable, a menos que esa deidad sea el cambio mismo. No sucede así con la mística cristiana, donde el espíritu humano se enfoca en el principio de acción, el espíritu de vida o logos en la esencia de la vida misma, y el espíritu divino se conoce en el espíritu de vida. La verdad puede ser eterna, pero se expresa en la vida incesante, en el cambio. La filosofía Rosacruz enseña una creación evolutiva. Es de hecho una creación con un creador, el espíritu universal, una creación con una intención divina y una organización viva dentro de ella. De acuerdo a esta organización, consideremos entonces que
como lo determina el concepto Rosacruz del cosmos, existen 7 planos cósmicos, en donde nosotros evolucionamos en el 7º plano. Esa organización viva se llama evolución. Es decir, debería, de acuerdo al concepto Rosacruz del cosmos, haber una evolución en todos los planos, desde el primero al 7º. Todos los planos deben estar sujetos a cambios. El prefijo E en evolución significa fuera, como en expulsar o desalojar, los cuales significan lanzar, pero en diferentes sentidos. Volución significa girar, entonces evolución significa salir del interior del creador. Y para tener una visión conforme la entrega el concepto Rosacruz del cosmos, reitero, tendríamos que considerar no solamente el 7º plano cósmico donde nosotros evolucionamos, sino que todos los planos cósmicos, para tener una visión más perfecta, más completa. Los grandes videntes que fundaron la Orden Rosacruz estudiaron la creación evolutiva con gran detalle. Como dije y reitero, tal como se aprecia y lo detalla el concepto Rosacruz del cosmos. Hicieron esto para ayudar a todos los que participan en la creación a través de manera más eficiente, más en sintonía con la intención divina. Porque tenemos que destacar también en todo esto que hay un carácter divino detrás, manejando todo lo que es la evolución en todos los planos, como señalé hace poco. Encuentran casi innumerables focos, chispas de Dios en varios estados de desarrollo espiritual participando en la gran obra creativa. No estamos solos, ni nosotros, ni ninguna de las criaturas que vemos a nuestro alrededor, ni cerca de las más evolucionadas. Todas las creaciones grandes y pequeñas pasan del potencial en la inconsciencia, de la inconsciencia a la conciencia divina, despierta y creativa en la emulación del Creador, del barro a Dios, como han dicho algunos. Todos pasan por varios estados de ser o mundo de espíritu y materia, que son polos de una misma realidad inefable. Esto se hace a través de revoluciones de la conciencia, revoluciones de la experiencia. Estas revoluciones de la conciencia pasan por estados de forma en el espacio llamado globos y estados de vida en el tiempo, expresados en periodos de evolución. El tiempo y el espacio significan algo más de lo que actualmente consideramos que son. Entonces, aquí hay, de parte de Richard Kepsel, un énfasis que le hace en cuanto a que el tiempo y el espacio significan mucho más de lo que actualmente nosotros tenemos conciencia o podríamos comprender qué realmente es el tiempo y qué realmente es el espacio. En esta actividad creadora se emplean muy pocos principios cualitativos, principios que se aplican a los periodos, los globos y las revoluciones de la conciencia. Estos principios tienen nombres planetarios, pero no tienen mucho que ver ni con la astronomía ni con la astrología. Se trata de cualidades básicas de carácter espiritual y contienen principios simples que se entretejen una y otra vez utilizando el importantísimo principio de analogía, a veces llamado el axioma hermético, como es arriba, es abajo. Lo que ha sucedido antes en el cielo se seguirá en la tierra. Sepan esto y regocíjense. A través del principio de analogía, la unidad de la divinidad se lleva a cabo a través de la diversidad de la creación. O sea, Dios Altísimo, quien engendró al Verbo, el único, el absoluto, también denominado así, es el único ser que a partir del primer plano cósmico tendríamos que considerarlo como una unidad. Él es una unidad divina,
el absoluto, el indeterminado, el ilimitado. Y él lleva a cabo, a través de la diversidad de la creación, múltiples manifestaciones, como señalé, reitero, desde el primer plano cósmico hasta el séptimo plano cósmico. Si bien todo está sujeto a un cambio, no significa que la unidad del ser absoluto experimente cambios, porque él puede mantener, debido a su perfección, un carácter inmutable a través del tiempo y del espacio, que es lo que destacaba Richard en un párrafo anterior. Así, en las revoluciones espirales de la conciencia hay subrevoluciones y subrevoluciones, subrevoluciones y así sucesivamente hasta tal punto que solo la conciencia creadora de Dios puede sostener una creación tan compleja. Si bien es cierto, todos los planos cósmicos cambian, él deberíamos considerar que nunca cambia, por lo que voy a destacar al final de esta conferencia. A partir de unos principios se crea una enorme complejidad. Este ensayo pretende transmitir conceptos útiles para mejorar nuestras vidas de aspiración espiritual. O sea, considerar conceptos prácticos, útiles, que nos sirvan en nuestro día a día y en nuestro peregrinar. El hecho relevante en toda la complejidad es el cambio. Vemos una constante que lo destaca entonces acá Richard Kepser, que es el cambio. El número de estrellas que uno contempla en una noche despejada no es nada comparado con el número de cambios por los que pasamos en el devenir espiritual. Y si prestamos atención en una encarnación, desde cuando nacemos hasta cuando fallecemos, habremos experimentado muchos estados, muchos momentos de transición en cuanto a nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de actuar. Constantemente estamos nosotros como seres aspirantes a una perfección mayor, superior, estamos experimentando cambios constantemente. Max Heindel afirmó sabiamente que la adaptación es la cualidad principal de la evolución, la adaptabilidad. Los que se adaptan evolucionan y los que no, no. Todo esto está muy bien para aquellos que intuitivamente, o sea, a través de la intuición, reitero, intuitivamente aceptan esta filosofía y la aplican a sus vidas. O sea, aquí hay un elemento muy importante para los que ya están conscientes de sí, que se necesitarán muchos cambios para lograr la meta que nos ha sido señalada. Porque la humanidad vino a la materia con una meta ya preseñalada por Dios, la de ser una inteligencia creadora consciente de sí. Esa fue la meta prefijada por la divinidad. Entonces, estos son los que quieren saber no solo cómo son las cosas, hay un tipo de seres así que destaca Richard, sino también por qué son así. La filosofía Rosacruz es para esos individuos y también tiene una respuesta para esas preguntas. El cambio no es el único atributo del espíritu universal. En el espíritu universal hay infinitas posibilidades. Cada cambio trae una nueva gloria. La creación evolutiva es metódica, pero no es una especie de mecanismo de relojería que produce nuevos seres de varios sabores. O sea, hay algo más que mecánico en la manifestación divina de parte de nuestro creador o del ser absoluto que va más allá de las reglas fijas. Es una creación en la que el espíritu universal se inspira en sí mismo para ofrecer algo más maravilloso que nunca antes. Es decir, siempre se está esforzando por producir cosas nuevas que nunca han sido producidas anteriormente dentro de los 7 planos cósmicos, como cualquier otro artista o creador.
La Biblia nos dice que estamos hechos a la imagen de Dios. También nos dice que Dios es espíritu y debe ser adorado en espíritu y en verdad. Mientras que San Pablo nos dice que seremos como Él, es decir, Cristo. Esto implica que debemos vivir vidas con la misma actitud hacia el cambio como lo divino, es decir, celebrar el cambio. Hay quienes desean que este sea su último renacimiento, acabaran, como si se acabaran con todo, se acabaran las posibilidades de expresar o experimentar algo nuevo. Cuando se les pregunta qué sucede entonces, su respuesta es, en el mejor de los casos, una especie de felicidad inmutable, sin responsabilidades ni desafíos, sería lo que significa que no hay crecimiento espiritual. ¿Qué tiene malo entonces encontrar alegría en una vida en constante cambio, donde los cambios a veces son inesperados? Es la pregunta que hace Richard. Cada cambio en nuestras pequeñas vidas y en la creación evolutiva saca a relucir una nueva faceta en el espíritu. Bajo esa perspectiva que nos presenta esta reflexión llamada cambio, entonces, con cada encarnación que nosotros tengamos como manifestación, y que venir acá a la Tierra y ganar experiencia, tenemos la posibilidad de sacar desde nuestro interior hacia el exterior una nueva faceta de nuestro espíritu interno y verdadero. El poeta vidente William Blake dijo, para ser una estrella debes brillar a donde estás. Y el lugar donde estemos siempre es variado, es distinto. No siempre vamos a poder encarnar en un mismo país. No siempre vamos a estar relacionados con la misma familia. Tendremos la posibilidad y la necesidad de desarrollarnos en distintos ambientes y con distintos tipos de personas. La creación evolutiva, en lo que se refiere a nuestra humanidad, está en dos fases principales, involución y evolución. El trabajo de involución es la materialización del espíritu y el trabajo de evolución es la espiritualización de la materia. Cada vez que nosotros, como ser evolucionante en Dios, logramos espiritualizar la materia, favorecemos a nuestro Creador. En ese aspecto, Él es tan necesario para nosotros como nosotros para Él, porque Él necesita que espiritualicemos la materia. Para eso también estamos aquí. Estamos cumpliendo un papel, un rol, una actividad de espiritualización no solamente de nosotros, sino del mundo que nos rodea. Durante la evolución, los seres que devienen son criaturas, son trabajados por jerarquías divinas que sirven su aprendizaje creativo para darnos exactamente lo que necesitamos para nuestro desarrollo. Fuimos llevados progresivamente más profundamente a la materia para despertarnos. La principal virtud durante la involución es la capacidad de respuesta a las jerarquías creativas y a las condiciones siempre nuevas y exigentes. Voy a anticiparme un poquito para ya ir dando término a este tema y voy a destacar una frase de Max Heindel que dice, esto está en la página 11 para los que quieran volver a observar esta materia del libro de Richard, dice, una de las partes más importantes del principio de analogía está hermosamente expresada por Max Heindel cuando dice, todo lo que sucede en cualquier mundo afecta a todos los demás mundos. Y esto nos llevaría a una reflexión. Perdón. Esta reflexión es en la medida que voy alterando mi mundo interior, se altera el mundo de las demás personas que me rodean, partiendo de mi familia, mi ciudad, mi país. En alguna medida se altera cada vez que en mi mundo interior se producen cambios, porque Max Heindel lo expresa así. Todo lo que sucede en cualquier mundo afecta a todos los demás mundos. Ahora no pensemos solamente a nivel individual, pensemos a nivel colectivo.
por nación. Todo el cambio que produce una nación, entonces obviamente tendría que estar repercutiendo en todas las naciones. Y así tendríamos que irnos armando una idea más completa en cuanto a que si toda la humanidad produce un cambio, vamos a ser optimistas en torno a la espiritualidad y logra un enorme desarrollo espiritual, nuestra Tierra también estaría afectando a otros planetas, de acuerdo a este texto. Quería compartirle otra lectura también. Voy a tratar de obtenerla, pero más que obtenerla, lo que voy a hacer es comentarla, y es que en una de sus, trataré de ubicarla por acá para mostrársela en pantalla. Bueno, no logro ubicarla, pero tengo los textos bíblicos que quería comentarle a ustedes. Y hay un texto bíblico que nos señala en Malaquías, capítulo 3, versículo 6, porque yo Jehová no cambio, Jehová no cambia. Por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. Esto está en Malaquías 3, versículo 6. Y en el séptimo, desde los días de vuestros padres, os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es decir, la jerarquía, la divinidad, cuando ya ha alcanzado a través de un ser evolucionante en Dios, como es Jehová, el ángel más altamente evolucionado del periodo lunar, llega a un nivel de carácter que nunca cambia. Es decir, vamos a tener la experiencia que gracias a la venida de Cristo en nuestro país, en nuestra tierra, en nuestra familia, con nuestros amigos, de poder también experimentar con el tiempo un carácter cuando ya hayamos forjado ese carácter, porque Cristo nos invitaba a eso, nos decía, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y obviamente el carácter del Padre Celestial también nunca cambia. Y lo que nos dice en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. También ya Él llegó a un nivel de carácter en que no va a ser necesario jamás un cambio. Llegó a un estado de perfección y de conciencia en que los cambios no son necesarios, reitero. Y en otro lugar, nuestro Señor nos dice que no vino a bregar, no vino a abrogar ningún aspecto de la ley, sino que Él simplemente vino a cumplirla a cabalidad. La ley, según el Señor Jesucristo, para nuestro beneficio, y con esto termino, tiene que ser plenamente aceptada, asimilada, la ley dada por Moisés. No podemos alterar esa ley, Él no vino a alterarla, vino a cumplirla, y Él que ya logró un carácter como nadie en la humanidad, porque Cristo con su perfección se eleva sobre la humanidad en cuanto a su carácter, en cuanto a su condición de ser divino, y Él, si nos insta a seguirle, va a ser también siempre en base a una ley que no cambia, porque Él no vino a abrogar la ley, así lo señaló, ni una tilde de la ley he venido a abrogar, no he venido a abrogar ni desechar a los profetas, sino a cumplir la ley. Es decir, la divinidad para nuestro beneficio va a establecer parámetros en que nosotros tenemos que tener clara nuestra realidad y nuestra aspiración en que ciertos caracteres jamás cambian y vamos producto del cumplimiento con la ley, vamos hacia un carácter que no tendrá necesidad de cambios. ¿Quiénes lo han logrado? Obviamente los hermanos que están a cargo de la Orden Rosacruz,
y todos los seres que en algunas doctrinas se les llama los maestros ascendidos, los profetas, los apóstoles, han alcanzado un carácter donde ya no es necesario el cambio. Gracias por su atención y será hasta otra oportunidad si Dios así lo quiere.